Bienvenidos a la clase número 10 del curso de Desarrollo de Sistemas con PHP, MySQL y Bootstrap. Hoy vamos a ver lo que son los bucles en PHP. Los bucles son estructuras que repiten un bloque de código varias veces. Son imprescindibles para mostrar lista de registros, mostrar o procesar datos de una base de datos o generar contenido dinámicos. En esta clase vamos a ver los bucles for, while, do while y for each. Enseguida vamos a ver cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos. ¿Por qué usamos bucles? Tenemos que imaginar que si tenemos 300 filas de una tabla, si tenemos que mostrar las 300 filas, una por una sería muy tedioso y el procesamiento sería muy largo. Entonces, para eso existen los bucles, que lo que hacen los bucles es generar, es decir, recorrer de forma automática las 300 filas. Entonces, si yo deseo mostrar una tabla con 300 productos o 300 filas, lo hace de una manera dinámica y es mucho más rápido. Tenemos el bucle for. El bucle for se usa cuando sabemos exactamente cuántas veces queremos repetir algo. Tiene tres partes. Tiene un inicio, tiene una condición hasta dónde se va a ejecutar y el incremento. ¿Qué significa? Como vemos acá en el ejercicio, este bloque de código se va a ejecutar arrancando desde una vez hasta 5 veces. ¿Qué significa? Esto se va a mostrar 5 veces. Después tenemos el bucle while. Este bucle se usa cuando no sabemos de antemano cuántas veces va a iterar un proceso. Depende de una condición que se evalúa al principio de cada iteración. Es muy común cuando procesamos resultados de consultas MySQL. Como vemos acá en el ejercicio, en este ejemplo en realidad, tenemos una variable contador que la inicializamos en 1 y fíjense que acá en la primera línea se evalúa la condición. Tengo un condicional. Entonces, este bloque se va a ejecutar siempre y cuando esto sea verdadero. ¿Qué significa? Si la variable contador se encuentra en 1, como acá se cumple, es decir, 1 es menor o igual que 5, se va a iterar, se va a procesar este bloque. Va a pegar una vuelta, va a volver y como ya contador no está en 1, se va a estar en 2. Entonces, como acá se sigue cumpliendo que 2 es menor o igual que 5, se vuelve a ejecutar el bloque. Entonces, me va a mostrar contador, es decir, la variable contador me va a mostrar 5 veces, ¿sí? Hasta que se cumpla la quinta iteración. Cuando llega a la sexta, esta parte, ¿sí? La condición no se ejecuta más, entonces directamente el bloque que se encuentra dentro de la estructura while no se ejecuta. Después tenemos la estructura, es decir, el bucle do while. El do while es similar al while, pero garantiza que el bloque se ejecute por lo menos una vez, porque la condición se evalúa al final. Se usa menos que el while y for, pero es útil para determinados procesamientos que después lo vamos a ver más adelante. Como vemos acá en el ejemplo, este tipo de bucles permite, es decir, garantiza sí o sí que un bloque por lo menos una vez que se ejecute y al final se evalúa la condición. ¿Qué pasa? Si esto se cumple, se sigue ejecutando, pero si no se vuelve, esto se convierte en falso, esta condición, la evaluación de esta condición en falso ya no vuelve a procesar
este bloque de código. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el bucle while y el do while? Es que la diferencia es en qué momento se ejecuta, es decir, se verifica la condición. El while siempre al principio se evalúa la condición y el do while garantiza que por lo menos un bloque de código se pueda ejecutar por lo menos una vez. Y al final recién se evalúa la condición. Después tenemos el bucle for each. El for each generalmente se utiliza mucho para, en PHP por lo menos, se utiliza mucho, que en la mayoría de los lenguajes de programación, se utiliza mucho para hacer recorrer arrays. ¿Qué es un array? Vamos a ver acá primero. Déjenme ver esto. Bien. Anteriormente habíamos dicho que un array es como una caja y dentro de esa caja hay pequeñas celdas, ¿sí? Generalmente, en realidad no generalmente es así. La primera posición siempre va a ser el 0, la segunda celda va a ser la posición 1 y así sucesivamente, hasta la posición n. Entonces, un array es como una caja grande y adentro tiene otras cajitas, ¿sí? Estas celdas pueden almacenar eh, números, cadena de caracteres, etcétera. Como vemos acá en este ejemplo, fíjense que yo defino un array, en este caso el array se denomina frutas, y adentro va a tener distintos elementos, que en este caso tienen tres elementos, tres frutas. Esta va a ser la posición 0, esta va a ser la posición 1 y esta va a ser la posición 2. Siempre los arrays se empiezan a contabilizar desde la posición 0, no se le dice posición 1. Entonces, voy a utilizar mi bloque for each y voy a almacenar en una variable fruta el contenido que tiene mi array. Entonces, cuando este bloque for each se va a ejecutar, es decir, este bucle va a ejecutar este bloque cuando llegue al último elemento del array. El for each también se puede utilizar con un índice, ¿sí? Que en este caso, acá como verán, es un índice, es un array asociativo. Pero eso ya lo vamos a ver ahora en un ejercicio que está bueno, es bastante completo. Bien, vamos a nuestro editor de código. Nos posicionamos en la carpeta de nuestro curso de PHP. Acuérdense que localhost, eh, en su localhost, en la carpeta SAM, htdocs, y ahí buscamos nuestra carpeta curso PHP. Definimos un nuevo archivo que lo vamos a denominar bucles.php. Yo siempre me tomo el trabajo de tener ya sentencias básicas como para poder hacerlo más rápido, es decir, la escritura del código sea más rápido. Siempre voy a utilizar, siempre voy a utilizar el framework de Bootstrap. Entonces, veamos el primer ejercicio. En este caso vamos a ver el bucle for. Bien, vamos a ver el primer bucle que es el for. Yo ya de movida siempre ya tengo copiado mis etiquetas, ¿sí? Que voy a utilizar, siempre haciendo mención al framework de diseño, que en este caso voy a seguir utilizando Bootstrap. Ya tengo un ejercicio que directamente voy a copiar y pegar y les voy a pasar a explicar cómo funciona esto. La idea del ejercicio es mostrar la tabla de multiplicar del 5. Siempre, fíjense que acá hay una pequeña particularidad que eh, todas las sentencias, es decir, no, todas las etiquetas de HTML5 las encierro en comillas dobles o comillas simples, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Acá tenemos la comilla simple.
¿Por qué se da esta diferencia? Porque yo ya tengo todo este bloque de código ya encerrado dentro de comillas doble. Si yo quiero volver a utilizar comillas dentro de ese mismo bloque, tengo que diferenciarlas y ponerle comillas simples, porque si no me va a dar un error. Voy a utilizar una tabla, voy a utilizar las clases de Bootstrap, que en este caso es la clase Table. Va a tener una columna, ¿sí? Va a tener dos columnas y 10 filas, ¿no? Va a ser así, ¿sí? Va a tener una columna, ¿sí? Que en una de las columnas va a decir operación y en la otra va a decir el resultado. Y acá se van a dar, ¿sí? Las multiplicaciones y acá se va a mostrar el resultado de cada una de las operaciones. Bien, tenemos el bucle for, ¿sí? En el bucle for tenemos tres variables, ¿sí? Tenemos tres elementos que tenemos que evaluar. Tenemos que evaluar desde dónde arranca el bucle, la condición, es decir, hasta dónde se va a ejecutar, y el incremento. ¿Qué significa? Este bloque, si nosotros lo vemos a simple vista, se va a ejecutar, todo bloque se va a ejecutar 10 veces. Cuando i llegue a 11, esta condición va a dar falsa, toda esta condición va a dar falsa, entonces ya este bloque no se va a ejecutar, ¿sí? Entonces, voy a tener, repitiendo, voy a tener una tabla, en este caso va a ser la tabla del 5, donde la primera columna va a ser la operación y la segunda columna va a mostrar el resultado. Siempre, ¿sí? Como yo acá yo ya sé cuántas veces tengo que iterar un bloque de código, que en este caso el bloque es este, eh, voy a utilizar un bucle for, porque si no, no lo puedo utilizar. Vamos al navegador y veamos cómo queda. Actualizamos, vamos a nuestro archivo bucles y fíjense cómo se muestra, ¿sí? Vamos a tener una primera columna que se denomina operación, la segunda columna que va a ser el resultado. En la primera columna se realiza la operación y la segunda me muestra el resultado. Bien, ahora veamos el bucle while. El while se usa cuando no sabemos de antemano cuántas veces se va a iterar. Depende de una condición que se evalúa siempre antes que se ejecute o antes que se realice una iteración. Este tipo de bucles son muy necesarios y se utilizan mucho cuando vamos a extraer información o registros de una base de datos. Yo ya tengo hecho un ejercicio. Primero vamos a poner un espacio, es decir, nos vamos a saltar un renglón. Para eso voy a utilizar la etiqueta BR de HTML5 y cierro. Voy a traer un ejercicio que ya tengo y les paso a explicar qué hace este ejercicio. Bien, este ejercicio lo que hace es, primero, utiliza una variable número 1, que en este caso se llama número, perdón, y que la inicia en 1. Como dijimos anteriormente, siempre un bucle while evalúa primero una condición. ¿Qué significa? Acá está evaluando si número es menor o igual a 5. ¿Qué significa? Como acá esto se está cumpliendo, es true, se va a ejecutar el bloque de código que tengo aquí. Este bloque de código, ¿qué hace? Utiliza, eh, utilizan la sintaxis de alerta, es decir, son mensajes, ¿sí? Que muestran ¿sí? Una determinada información, ¿sí? O una alerta o un aviso. En este caso utilizamos para poder mostrar este tipo de alertas la clase alert de Bootstrap,
y el tipo de alerta, que en este caso es alert info. Si vamos a la documentación de Bootstrap, nos vamos a la página principal, buscamos cuáles son los alertas. Fíjense que son como mensajes, como ven acá en la imagen, ¿sí? Son pequeños mensajes, pueden ser mensajes de error, de aviso, de confirmación, y fíjense cómo se utilizan, como ya lo vimos en el ejercicio, con código HTML5 y cómo invocamos a la clase alert, ¿sí? Para poder utilizar este tipo de mensajes. Volvemos a nuestro editor de código. Fíjense que acá, a simple vista, sabemos que estos mensajes se van a mostrar 5 veces. ¿Por qué? Sí o sí, ¿por qué se van a mostrar 5 veces? Porque acá yo estoy poniendo la condicional que este bloque de código se va a ejecutar hasta que número llegue a 5. Tenemos una particularidad acá que ¿sí? Tenemos un contador, es como un acumulador en realidad. Cada vez que se ejecuta este primer bloque, acumulo, ¿sí? A número, en este caso como ya estaba en 1, acá va a pasar a 2. Entonces va a volver a ejecutarse el bloque, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a evaluar qué número, como acumuló uno más, va a estar en 2. Esto va a ser verdadero y se va a volver nuevamente a ejecutar el bloque. Y esto sucesivamente hasta que número sea igual a 5. Cuando sea número sea igual a 5, se va a ejecutar por última vez este bloque de código. ¿Qué pasa? En la próxima acumulación, ¿qué va a pasar? Número ya va a ser igual a 6. Y esto va a ser, cuando se evalúe la condición, esto va a ser igual, esto va a ser falso. Entonces, cuando es falso, ya este bloque no se va a ejecutar. Guardamos los cambios y fíjense cómo queda nuestro ejercicio. ¿Sí? Se ejecuta 5 veces. ¿Sí? Del 1 al 5. En este caso son mensajes que se ejecutan 5 veces. Continuemos. Ahora tenemos vamos a ver el bucle do while. El do while es similar al while, pero garantiza que el bloque de código, ¿sí? Se ejecute al menos una vez, porque la condición de ejecución se realiza, es decir, la evaluación de la condición se realiza al final del bloque, ¿sí? Yo ya tengo acá un ejercicio, lo vamos a analizar. Voy a copiar esto. Bien, fíjense que acá para poder utilizar este ejercicio, utilizo una variable intento, ¿sí? Que la inicializo en 1, y primero lo que hago directamente es ejecutar un bloque de código. ¿Por qué? Porque acá al principio yo no estoy haciendo ninguna evaluación de una condición. Entonces, este tipo de bucles como el do while, me permite por lo menos que sí o sí se ejecute este pequeño bloque, una vez por lo menos. Después se usa el incremento, ¿sí? Lo incremento a uno más, ¿sí? Y recién al final me evalúa si me evalúa una condición. En este caso, esto se va a ejecutar sí o sí 3 veces, una vez seguro, y se va a ejecutar, se va a volver, se ejecuta una vez, incrementa, evalúa que el incremento sea, en este caso va a ser 2. Esto se cumple si es verdadero porque 2 es menor o igual a 3, se vuelve a ejecutar, realiza un salto de página perdón, un salto de renglón cada vez que se ejecuta este bloque, y cuando llega a 3, es menor o igual, se va a volver a ejecutar, pero
en la próxima iteración, porque acá hace una nueva acumulación, que en este caso está en 3, se va a volver a convertir en 4 y esto ya no es verdad, entonces ya no va a volver a ejecutarse por una vez más. Entonces, guardamos los cambios y vemos, acá yo voy a poner un salto de página, un salto de renglón, por la duda, que no se encime, eco, br, y vamos a la página. ¿Se ve? Me va a mostrar intento número 1, ¿sí? Imprime 1, después nuevamente se ejecuta, intento número 2, y después se vuelve a ejecutar con la leyenda intento número 3. ¿Cuál es la diferencia exactamente, viendo acá de una manera global? Es que en el while sí o sí se realiza una evaluación de una condición. Si esto es verdadero, se ejecuta todo el bloque. En el caso que esto sea falso, no se ejecuta, se corta la ejecución del bloque, pero en el do while sí o sí se me garantiza que un bloque de código se pueda ejecutar por lo menos una vez. Y al final recién se hace la evaluación de la condición. Ahora veamos el bucle for each. El for each es un bucle muy usado en PHP para trabajar con arrays. Em, con el bucle for each me permite recorrer cada elemento de un array asignándole una variable. Funciona con arrays indexados y asociativos. Es lo que ahora vamos a ver con este ejercicio. Es- Siempre los arrays se utilizan mucho para poder almacenar datos cuando leemos tanto de registros de una base de datos. Hagamos un salto de renglón. Voy a utilizar la etiqueta BR y vayamos para abajo, así no aparece todo encimado el contenido de la página. Los arrays le tenemos que poner un nombre, que en este caso yo voy a utilizar un nombre tecnologías. Los arrays, para que me lo pueda reconocer PHP, se abren con los corchetes. El contenido de adentro lo podemos almacenar, es decir, lo vamos definiendo entre comillas. Por ejemplo, yo acá voy a utilizar lenguajes de programación, entonces voy a poner PHP, MySQL, Bootstrap, vamos a poner. Podemos poner siempre separado por comas, HTML, podemos poner CSS y cerramos la línea de código con PHP siempre con un punto y coma. Vayamos para abajo. Voy a mostrar el contenido de mi array, que en este caso se denomina tecnologías. Los voy a poner en distintas listas. Por ejemplo, voy a definir una lista eh, con la etiqueta UL de HTML5. No se olviden que para poder utilizar dentro de etiquetas PHP etiquetas HTML5 tengo que encerrarla entre comillas doble. Abrimos la etiqueta UL que de las listas. Voy a utilizar la clase de Bootstrap list group. Voy a, acá ya me da un error porque estoy utilizando comillas doble, pero tengo que utilizar comillas simples. Voy a cerrar, cierro mi comilla doble, punto y coma. Utilicemos for each, en este caso lo tengo acá.
Acá en el nombre de variables lo que voy a hacer, voy a utilizar mi array, tecnologías, y lo voy a encerrar, ¿sí? En una variable, le vamos a poner tech. ¿Para qué yo voy a utilizar esta variable? Porque yo a través de esta variable voy a ingresar a cada uno de los elementos de mi array. Acá en este caso tenemos 5 elementos. Bien, continuemos. Voy a utilizar echo para poner en la primera lista li class, en este caso como ya lo voy a utilizar con comillas simple, voy a poner list group item, ¿sí? ¿Por qué lo vemos de esta forma? Porque la lista, la lista principal se utiliza UL, ¿sí? Y para los subítems se utiliza LI, que en este caso estos son sintaxis de HTML5. Bien, concatenamos el valor, ¿sí? Que va a contener la variable text. Acá tenemos que cerrar nuestra etiqueta LI, punto y coma. Perdón. Ahora vamos a nuestra etiqueta eco para poder cerrar mi lista general. En este caso ponemos UL. Acá me está faltando algo que me puede estar dando un error. A ver. Ah, el error está acá. No cerré mi comilla doble. Veamos cómo va quedando este ejercicio. Guardamos los cambios y vamos a ver cómo queda en nuestro navegador. Fíjense, se generó una lista donde los subítems de cada lista son los nombres de los elementos que componen el array. Bien, vayamos a otro ejercicio. En este caso vamos a utilizar los array asociativos. Vamos a poner acá array asociativo. Vamos para abajo. Los arrays asociativos se definen, ¿sí? De la misma forma. Vamos a poner acá a ver qué podemos poner. Usuario. Usuario igual. Abrimos los corchetes. Pero en este caso, en los arrays asociativos se utilizan índices asociativos. Y esos índices pueden ser, por ejemplo, variables. Definimos una primera variable que le vamos a poner nombre, ¿sí? Le vamos a asignar, eso lo hacemos con con este símbolo, le vamos a poner Jorge, lo separamos también con comas, como lo hacemos en un array común, utilizamos otra variable, apuntamos con el signo igual mayor que, también encerrado, entre comillas doble, ponemos Jorge Wiener, ¿sí? Definimos otra variable que en este caso le podemos poner rol, igual, también entre comillas, guardamos, ¿sí? El contenido a la cual está apuntando la variable rol
como es este el último, como este es el último elemento, no se pone al final la coma, finalizamos, ¿sí? Cerramos nuestra porción de código de PHP con punto y coma, utilizamos una estructura for each también, voy a utilizar en lugar del nombre variable, voy a poner usuario y acá lo que voy a hacer es utilizar, ¿sí? un, eh, una variable clave, ¿sí? Y esa va a apuntar a otra variable que se va a denominar valor. Entonces, ¿qué yo voy a hacer acá? Voy a utilizar una etiqueta eco, la voy a encerrar entre comillas doble, voy a poner un mensaje dentro de un párrafo, ¿sí? Que se vea en negrita, que en este caso para que se vea en negrita utilizando etiquetas de HTML5 se utiliza la etiqueta strong, cerramos, concatenamos el contenido de, perdón, clave, ponemos punto, cerramos con comilla doble, abrimos, perdón, vamos a hacer dos puntos, vamos a utilizar otra vez una etiqueta strong, ¿sí? Cerramos, ponemos nuestra etiqueta, perdón, nuestra comilla doble, volvemos, ponemos valor, ¿sí? Todo esto lo concatenamos y cerramos nuestra etiqueta de párrafo. Esto en este caso es P y la cerramos. Cerramos nuestra línea de código con punto y coma y guardamos los cambios y vemos y vamos a nuestro navegador cómo va quedando. ¿Se ve? Utilizamos, ¿sí? Variables. ¿Se ve cómo va quedando? Utilizamos variables para apuntar a cada uno de los contenidos del array, por eso que se denominan, o es por eso se lo denomina array asociativo. ¿Por qué? Porque se le asocia a cada variable un contenido, ¿sí? Entonces, en esta clase vimos todo lo que son, o por lo menos los bucles que más se utilizan dentro de la programación. En este caso, que nosotros estamos aprendiendo el lenguaje PHP. Los bucles que vimos fueron el for, el while, el do while. Esto lo vamos a usar en otros videos cuando vayamos aprendiendo otro tipo de contenido. Básicamente, los bucles se utilizan mucho cuando empecemos a tocar lo que son, lo que es la temática de la base de datos. Eh, Espero que no haya quedado dudas. Si quedaron dudas, por favor me lo hacen saber en los comentarios. Inscríbanse, ¿sí? Suscríbanse al canal. Me ponen un dedito arriba, que a mí me sirve de mucho para poder seguir desarrollando este tipo de contenidos. Y antes de cerrar esta clase, quería aclarar un par de cuestiones. Este curso está hecho desde la persona que no sepa nada de programación hasta lo más avanzado, que es lo que vamos a ver más adelante en lo que es base de datos, que es una temática muy importante y se usa muchísimo. Como le reiteré anteriormente, esto es un curso básico para el que tenga conocimientos básicos de programación. Seguramente que estos primeros videos no le va a servir de mucho. Esperen a que vaya subiendo los otros videos que son clases más importantes. Entonces, como le dije anteriormente, suscríbanse, que a mí me sirve de mucho y nos estaremos viendo en la próxima clase.